Hola, ¿cómo estás? Te habla Memo Lara. Hoy quiero platicarte acerca de la planeación del retiro. Pensando en los 4 puntos básicos de un retiro, de un plan de retiro, es que debe ser alcanzable, es con objetivos fijos, ¿no? Con objetivos definidos. Debe estar garantizado. Un plan de retiro no puede tener variables que dependan de muchos factores externos, voy a llamarlo yo así, ¿no? Debe ser vitalicio, o sea, tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Y entonces cuando te retires a cuando fallezcas, pueden pasar 30 años, pueden pasar 2 meses, ¿no? Pero entonces debe ser vitalicio. Y debe ser suficiente. Y eso es una parte importante. Creo que es la parte que más explicación requiere. Ahí me voy a clavar más, pero espero que sirva. Ahora, algo muy importante es la diferencia entre ahorro e inversión. La inversión está pensada en maximizar los rendimientos, pero para maximizar los rendimientos tienes que tomar un nivel de riesgo y tienes que irlo midiendo, ¿no? Porque te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú compraste acciones de una empresa que iba creciendo, ¿no? Y ahí va creciendo, compraste bitcoins o lo que sea, y llega una baja en el mercado y ese dinero no lo puedes sacar porque perderías el dinero. O vamos a pensar que invertiste y abriste un restaurante. Entonces, este restaurante va a llevar algunos años en ser sumamente exitoso, ¿no? Algunos meses o años. Y entonces pero es una inversión que va a maximizar el rendimiento, pero que no lo vas a poder sacar inmediatamente, ¿no? Esto va a requerir de tiempo y de irlo planeando para saber cuándo es el momento correcto. Y entonces el ahorro, la realidad es que la diferencia es que es certero, ahí va a estar. Entonces el rendimiento es muy probable que sea menor, no necesariamente, pero tienes que hacer que sea certero, que sepas que ahí va a estar cuando tú lo necesites. Entonces, para crear un plan estructurado, ¿no?, de retiro, debes ir ponderando a través del tiempo las diferencias entre ahorro e inversión. Y entonces, el ahorro, vas a poder ir creando ahorros garantizados con rentas vitalicias, ¿no?, que se puede hacer. Y en medio va a estar tu patrimonio, que parte pues es garantizado, parte no. Y después los bienes raíces, que son inversiones, ¿no?, en banco, bolsa, negocios, etc. Entonces, y esto va a ir cambiando a través del tiempo, es decir, mientras más te acerques a tu pensión, más ahorro debes tener y menos inversión. No significa que hagas cero inversión, nada más significa que tienes que ir planeando que vas a empezar a utilizar tus ahorros. Entonces, los puntos clave para una buena planeación es a qué edad me puedo o quiero retirar, para cuántos años debo planear, cuánto dinero es suficiente, ¿no? Y es ahí nos vamos a clavar un poco, o sea, tratar de entender, ¿no?, lo que dicen los expertos. Y si estás afiliado al IMSS, ¿cuánto voy a recibir del IMSS o cuánto voy a recibir de la Afore, ¿no?, dependiendo de en dónde estás. Creo que entendiendo esto puedes empezar una planeación, ¿no? Entonces, me interesa mucho esto porque son los que creo que esta generación millennial y las que siguen tienen menos, ¿no? Pareciera que tienen menos pensamientos sobre sus pensiones, pero en alguna encuesta que hicieron a nivel nacional, la FEMSAT, el 83% de los millennials considera que deben contar con una pensión, ¿no? Y el 88% es antes de los 64 años. Ellos están pensando que antes de los 64 años ya está, el 88% piensa que antes de los 68, cuando la realidad es que el mundo está cambiando a que sea después de los 64 años, ¿no? Tú ves países avanzados en donde hay menos jóvenes, la realidad es que va a terminar siendo 75, y si la esperanza de vida sigue creciendo, pues ¿cómo que me jubilé a los 60 y qué voy a hacer a los 30 años sin hacer nada? La realidad es que esto va a ir cambiando, ¿no? Y después, fíjense, el 70%, el 71% considera que a los 30 años, antes de los 30 años debo empezar a ahorrar para mi retiro. Entonces, pero a la hora que les preguntas, ¿no?,
si ya empezaste a ahorrar, el 60% dice que no. Entonces, esto es lo que queremos combatir. Y solamente el 9% dijo que sí. Los demás dijeron, quién sabe, ¿no? Respuestas raras. Pero a lo que voy es, sí hay una conciencia que se necesita ahorrar, que es para una pensión, pero hay muy poca acción. Entonces, pues, las razones básicas por las que la gente no ahorra, o los jóvenes les cuesta ahorrar, es porque tenemos serios problemas con las tentaciones. El mundo está enfocado a crear esto, a crear una tentación de consumo. Y entonces, pues es muy fácil gastarlo. Ahora cada vez más, ¿no? Antes, pues tenías que ir a la tienda, ahora todo es en línea. Y entonces, es muy fácil gastar tu dinero. Y además, pues, las tarjetas de crédito las sueltan sin ninguna garantía. Entonces, te puedes súper endeudar, ¿no? No nos gusta perder, ¿no? Aunque yo ya no soy joven, pero a nadie le gusta perder. Y entonces, piensas que el ahorrado es estar perdiendo dinero, ¿no? Y algo muy importante es que se ha perdido el compromiso con nosotros mismos. Y entonces, pensamos dejarlo para después, ¿no? Y algo muy importante, la gente no se imagina estar viejo. Te faltan muchos años. Viejo yo, ¿no? Viejos los de 50, jaja, ¿no? O sea, es lo que piensan. Entonces, pero esto es con lo que va creciendo, ¿no? Las nuevas generaciones. Y entonces, tratando de entrar, bueno, ¿a qué edad y cuánto debo ahorrar? Esta es una simple regla de dedo, solo pensando en llegar a una suma importante para tu retiro. Y es un porcentaje, es decir, tu edad actual menos 15 debe de dar el porcentaje que deberías estarle destinando. Es decir, si tú empezaste tu ahorro para el retiro a los 25 años, aunque tú ahorres el 10% siempre de tu ingreso, vas a tener una tasa de reemplazo de ingreso, que es como se mide el dinero para el retiro, suficiente. Pero si tú empiezas a los 49 años, pues entonces deberías estar ahorrando el 34%. Entonces, el ahorro va a ser el mismo. La diferencia es que el ritmo al que tienes que ahorrar es distinto, porque no lo hiciste, ¿no? Cuando tenías 25. Entonces, esta es una reglita de dedo para que saques tú en qué porcentaje de tu ingreso debes estar ahorrando. Ahora, ¿para cuántos años debo planear? Decíamos que la esperanza de vida cada vez es mayor. Esa es una estadística del INEGI y que piensan que por ahí va a ir, ¿no? Entonces, si te piensas jubilar a los 65 o a los 60, pues ¿cuántos años te quedan? Entre 28, entre 18 y 13 años. Sin embargo, esto ha ido cambiando y hay una estadística distinta que dice que a edad 65 en México, son los países que pertenecen al OCDE, al de comercio, que ve la estadística mundial, de economías, etc. Entonces, la realidad es que en México, si hoy tuvieras 65 años, la esperanza de vida es 8.3. Entonces, esto te puede dar una idea de que vas a tener que planear cuando menos pues unos 23 años, ¿no?, de tu planeación. O sea, es decir, si es a los 60 o 18 si te jubilas a los 65. ¿No? Para los hombres y mujeres es muy similar. A diferencia de otros países, en México la diferencia entre edad o la expectativa de vida, esperanza de vida entre hombres y mujeres es muy reducida. Es casi la misma, 2 años de diferencia. Entonces, pues ¿cuántos años debo planear? Como decíamos, debe ser vitalicio. El tratar de estimar cuándo vas a morir es muy difícil, ¿no? Entonces, lo mejor es pensar en planes vitalicios, los cuales existen y están disponibles, ¿no? Y si tienes pareja, pues entonces puedes crear un programa en donde estén cubiertos los dos, ¿no? Ahora, ¿cuánto será suficiente? ¿No? Aquí lo más importante es, hay gastos que actualmente a lo mejor son pequeños, ¿no? O son inexistentes, pero que van a suceder a través del tiempo. Ten la seguridad que
a través de que vaya pasando el tiempo, los sueldos en el personal de ayuda, una casa de asistencia y los seguros de gastos médicos van a formar gran parte de tus gastos, ¿no? Y obviamente está todo lo demás, los viajes, pero mientras más tengas blindado la parte médica, lo demás vas a poder hacer, ¿no? Mejor. Entonces, la realidad es que esto va a ir cambiando a través del tiempo. Muchos pensamos que cuando los que tenemos hijos, que cuando se gradúan y dejas de pagarles la universidad, entonces ya, pues lo demás es facilito. Sí, además te empiezan a caer gastos distintos, ¿no? Y entonces, lo primero es saber cuánto tengo, ¿no? Y tienes que sumar tus bienes, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuánto es lo que tengo? ¿Cuánto debo? Y algo en México que pasa mucho es que los automóviles los toman como patrimonio, pero esto cada vez va a cambiar más, ¿no? Es decir, los autos cada vez van a ser más de renta y tú pagas una renta y cuando se acaba la renta devuelves el carro y sacas otro. Entonces, y eso tiene mucho sentido porque cuando estés más viejito, pues de repente en lugar de 2 carros usas uno, ¿para qué quiero 2? Y ya casi no vamos a ningún lado, ¿verdad? Entonces, esto tiene sentido que se haga renta. Entonces, el auto hay que quitarlo. Si lo estabas pensando, creo que debes de quitarlo, no es un activo. Es como si me dijeras que tu celular es un activo, ¿no? Y con base a esto, una vez que sacas tu patrimonio neto actual, con tus bienes inmuebles, tus inversiones, tus ahorros, sacas cuánto tienes, cuánto, ¿no? Entonces, esta reglita, le llamamos el número mágico, toma en cuenta 2 cosas, tu edad y tu ingreso actual. Entonces, si tú tienes 49 años, le restas 26 y medio, no me preguntes por qué, así réstaselo. Y ahorita va a quedar claro, ¿no? Por qué. Y después lo multiplicas por 12 y 5, y ese factor lo vas a multiplicar por tu ingreso actual. Y si tú tienes 3.279.000 pesos ahorrados en tu patrimonio neto, después de quitar deudas, entonces estás en el número mágico. Y para conservar este número mágico, necesitas ahorrar 16% de tu ingreso, si tienes 49 años. Y entonces y si mantienes esto, vas a poder obtener una pensión digna, suficiente. Entonces, porque la tasa de reemplazo, que es el reemplazo significa cuánto dinero debo de ganar o debo de tener jubilado, a estar ingresando cuando esté jubilado, debe ser al menos 75% de lo que ganas cuando estás trabajando. Y esto no es un número sacado más que de estadísticas que han corrido los expertos durante años, ¿no? Entonces, hay mucha información al respecto, 1000 libros, ¿no? Pero lo voy a resumir con una grafiquita de la Organización Mundial del Comercio, que ha ido midiendo cuál es el porcentaje, de acuerdo a las condiciones del país, que debes de tener de dinero, ¿no? Y comparan a todos los países del OCDE. Y México, como puedes ver, es de los países que más dinero necesitas al final. Entonces, para un empleo para alguien de ingresos medios, debes tener el 61.2% de tu ingreso actual. Eso es lo que vas a gastar cuando te jubiles, ¿no? Entonces, si hoy ganas 100,000 pesos, tú tienes que tener ingresos por 61,200 pesos cuando te jubiles. ¿De qué manera? Con tus pensiones, con tus patrimonios, ¿no? Por ahí. Y entonces, ahí entra mucho en dónde estoy, cuánto vas a recibir si eres parte del Seguro Social. Mucha gente piensa que no hay una pensión en el nuevo régimen. Sí hay pensiones, son vitalicias, y lo que pasa es que dividen lo que tienes entre el número esperado de años, ¿no? Entonces, en el régimen nuevo, en la ley 97, lo que van a hacer es, si tú juntas 2 millones de pesos, ellos calculan que vas a vivir 78, 80 años, lo que sea en ese momento, y dividen tu dinero entre ese número de años. Si vives menos, ellos se quedan con lo que sobró. Y si vives más, pues entonces te siguen pagando hasta que mueres. Entonces sí hay una pensión, pero es una pensión vitalicia que se calcula a partir de lo que ahorraste, no a partir de lo que del régimen actual, ¿no? Como el 7. Entonces, ¿por qué cambiaron estos? Y esto cambió porque conforme ha ido creciendo la población activa,
tienen más edad. Entonces, lo que está pasando es que hay menos gente trabajando por cada pensionado. Y esto va a ir cambiando. Es decir, en 1943, por cada pensionado había 26 personas trabajando. Entonces, eso genera impuestos y aportaciones. Bueno, en el 2013 solo había 5. Y ahora solo, cuando nos jubilemos, los que tenemos alrededor de 50, solo va a haber 2 personas trabajando por cada jubilado. Y entonces los impuestos y las aportaciones se hacen súper pequeñas. Y entonces eso llevó al cambio, no solo en México, a nivel mundial del esquema de las pensiones. Y los países se meten en problemas si no hacen este cambio, ¿no? Entonces, bueno, obviamente había más opciones, ahorita quedan muy poquitas. Y Profuturo GNP ha estado adquiriendo una gran cartera a través de pagar mejores rendimientos. Esto también lo podemos ver a detalle y ver dónde estás, ¿no? Pero tienes que ver con quién estás, porque sí hay una diferencia importante. Entonces, ¿cómo se componen tus aportaciones al retiro? Si estás trabajando para un patrón, ahorita te dan el 6,5. El año pasado, una de las cosas que hizo el gobierno para reconocer este proceso es que van a incrementar las aportaciones de los patrones. Pero si tú te fijas, el trabajador solo aporta el 1.125% de sus ingresos, ¿no? Lo demás los aportan las empresas y el Estado. Y entonces dices, oye, haciendo una matemática, como te decía, va a cambiar, pero solo va a cambiar para las personas que tienen menos ingresos. Los que ganamos la parte alta de la tabla de ingresos, vamos a decir, de 50,000 pesos para arriba, no van a obligar a los patrones a ahorrar más, sino esto es enfocado para las personas que menos tienen, ¿no? Lo cual es una cosa positiva. Le va a costar a las empresas y esto va a generar que suban los precios, pero ¿por qué? Pues porque las empresas, ¿de dónde van a sacar ese ahorro? Pues de los precios de sus productos. Pero esto va a obligar a la gente que menos conocimiento tiene a darles una mejor tasa de retorno, ¿no? Entonces, tratando de ir formando este ahorrito para que al final les paguen más. Entonces, ¿y eso es mucho o poco? Bueno, pues te voy a compartir un número muy sencillo. Imagínate que trabajaste desde los 25 años y te jubilaste a los 65. Si tú multiplicas eso por el 6.5%, tú solamente obtienes 2.6 años de ahorro. Vas a vivir 18 después de jubilado. Pues, ¿cómo completas? Entonces, es por eso que los sistemas de pensiones han seguido cambiando, tratando. O sea, ahora, aunque fuera el 13%, son 5 años, más los rendimientos, el doble, 10. O sea, la realidad es que están sumamente cortos los sistemas de aportaciones en México, ¿no? En un país como México. Y en esta gráfica se ve claramente. Somos de los países que menos aportamos para nuestras pensiones, ¿no? Y entonces, aunque esto, como te digo, se va a incrementar, pareciera que no hay suficiente cultura de ahorro. Entonces hay que ponerle por ahí. Y ya nada más enfocado en la ley del 97, lo que decía es, si hay una pensión, debes de tener al menos 60 años. Lo ideal es a los 65, porque si no te quitan un poco de dinero. Tienes que darte de baja del régimen obligatorio. No tienes que tener trabajo remunerado, eso es lo que dice la ley. Y antes eran 1.250 semanas, en el 2021 entró en la ley en vigor de 750, es decir, si tú te ibas a jubilar en el 2021, deberías tener 750 semanas acumuladas para obtener una pensión. A lo mejor una pensión mínima, pero ya cuando menos pueden garantizártela vitaliciamente, que eso es lo importante, vitalicio. Pero esto va a ir cambiando a través del tiempo, yo te lo muestro. Y entonces, lo que hizo el gobierno es que, para tratar de incluir a más personas en las pensiones y sacarlos del programa de viejitos, vamos a decirlo así, y poder utilizar el dinero, hay que entenderlo. Si tú no cumples esta regla, cuando te jubilas te dan tu dinero y la probabilidad de que alguien se gaste su dinero de volada es muchísima, ¿no? Y entonces lo que hizo el gobierno es decir, oye, voy a disminuir el número de semanas para que estas personas entren en un esquema de pensión vitalicio. Y entonces al final lo van a llevar a 1,000. Entonces bajaron de 1,250 a 1,000 semanas. Y eso va a generar que más personas utilicen el dinero que ahorraron durante su vida para su pensión.
y no se los entreguen los afores cuando llegan, ¿no? Entonces, como trabaja el esquema de pensiones nuevo, es que de acuerdo a tus... esta es una calculadora de Banamex, hay muchas en el camino y van a cambiar por las comisiones y etcétera, ¿no? Pero esto es solo para que te des una idea. Imagínate que te afiliaste en el 2017, que tienes 25, tenías 25 años y vas a trabajar durante 40 años, de los 25 a los 65. Y entonces, de ahí en adelante, con estos parámetros, ¿no? Te da una pensión vitalicia estimada de 13,300 pesos, es decir, el 30% de lo que ganas. Y dijimos que cuando menos, de acuerdo a los estudios, debe ser el 60%. Y entonces es la ley actual requiere a todos los niveles de ahorro adicional. No importa cuánto ganas. Si tú estás pensando que esto es tu pensión, necesitas incrementar. Entonces, regreso al tema de la tasa de reemplazo, pues del 30 al 60 es el doble. Entonces, la idea va a ser que en un estudio personalizado te pueda ayudar a ver cómo llegar a una tasa del 60%, cuando menos, aunque siempre se puede hacer más. Bueno, éxito, te agradezco la atención y espero que esto te sirva para planear mejor tu retiro.